Que el Señor esté con ustedes. Voy a proclamar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicó con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponer las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó entonces hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y les dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con sus padres de la niña, sus acompañantes, entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Bueno, amados, siempre me gusta empezar con algo de actualidad, siempre son cosas que pasan en la vida. Y les voy a empezar con esto. No me tomen a mal, la familia que por primera vez pasa no es un escenario, pero me gusta siempre hacerlo. Pues bien, Dios creó al burro y le dijo: trabajarás incansablemente de sol a sol, cargarás bultos en el lomo y no tendrás inteligencia, será muy bruto y vivirá 30 años.
El burro le respondió, pero 30 años es demasiado, dame solo 10. Y Dios se lo dio. Dios creó al perro y le dijo, cuidará la casa del hombre y serás mejor amigo, comerá los huesos que te den y vivirá 20 años. El perro respondió, vivir 20 años es demasiado, dame solo 10. Y Dios se los concedió. Dios creó al mono y le dijo, saltarás de árbol en árbol, harás payasadas y vivirás 20 años. El mono respondió, vivir 20 años es demasiado, dame solo 10. Y Dios se lo concedió. Luego Dios creó al hombre y le dijo, serás el único ser racional sobre la tierra. Usarás tu inteligencia para sobreponerte a los demás animales y a la naturaleza. Dominarás al mundo y vivirás 30 años. El hombre respondió, pero Señor, vivir 30 años es muy poco. Auméntame los 20 que rechazó el burro, los 10 que rechazó el perro y los 10 que rechazó el mono. Y Dios se lo dio. Por eso el hombre vive 30 años como un hombre, se casa y vive 20 años como un burro, trabajando y cargando responsabilidades sobre sus hombros. Se jubila y vive 10 años como perro cuidando la casa. Se vuelve viejo y vive 10 años como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para divertir a los nietos. Bueno, para nuestros mayores, tercera y cuarta edad, verdad que, bueno, algo de realidad hay por acá, en toda charrita, todo chiste siempre hay algo de realidad. Ahora sí vamos a lo serio, amados hermanos, familia y amigos. Hoy quiero hablarles de la exhortación a la generosidad como Cristo Jesús nuestro Señor. San Pablo exhorta a la comunidad de Corinto a seguir el ejemplo de la iglesia de Macedonia, quienes han tenido una buena intención, hicieron una colecta para ayudar a las personas que estaban en necesidad dentro de la iglesia. Dios les otorgó favores a la iglesia de Macedonia en medio de las pruebas que ellos estaban pasando. Pero ellos tenían una decisión muy clara, servir a Dios, servir a sus hermanos y de una manera especial también servir a los apóstoles. San Pablo elogia a la comunidad de Macedonia y la pone como ejemplo y exhorta a la comunidad de Corinto, según el capítulo 8, versículo 7 que hemos leído en la segunda lectura de este día. Y les hace esta exhortación a los corintios. Le está escribiendo a una de las iglesias más famosas, a una de las iglesias que ha sobresalido. Y les dice la carta que hemos leído, ustedes se distinguen en fe, en palabra, en sabiduría o conocimiento, se distinguen en ser diligentes en todos, es decir, empresarios, todo lo hacen, por todo se destacan, y también por el amor hacia los apóstoles. Sin embargo, les hace una exhortación, distínganse sobre esto por la generosidad como los macedonios. Y no les digo esto como un mandato, pero les doy como una exhortación, como un consejo para que esta iglesia que tiene fe, que tiene conocimiento, sabiduría, palabra, que se interesa por los demás y se interesa también por los apóstoles, ahora brille y sobresalga por la generosidad. Y el ejemplo que les pone es el ejemplo del Señor, que siendo rico se hizo pobre, compartiéndolo todo, sin guardarse nada. La fórmula que encontramos aquí son 5 más 1. Estaba contando fe, palabra, sabiduría o conocimiento, amor por los demás y amor a los apóstoles da 5, pero les agrega un sexto elemento que es la generosidad. Yo estaba encontrando esta fórmula que se las quiero dar a todos gratis para que seamos no solamente una iglesia que sobresale, pero cristianos que sobresalen por la fe, por la palabra, por el conocimiento de Cristo, de la sabiduría, pero sobre todo le agreguemos esa parte que a veces la olvidamos, la generosidad. Generosidad en momentos de prueba, en momentos de dificultad. No puedo olvidar, uno de nuestros hermanos, habían pasado 2 años de pandemia el año pasado, cuando él se dio la tarea de llamarnos y pasar por cada una de las casas de nosotros, por Padre Baltasar, Padre Pablo y por mi persona, y nos llevó algo.
para ayudarnos. También otras personas lo hicieron a través de Cel y nos mandaron un donativo. Pero no solamente con nosotros, muchos de ustedes también han ayudado a sus familias, los que se han enfermado, los que fueron al hospital por 1, 2, 3 meses o más, ustedes han sido generosos. Y yo bendigo y les exhorto a la generosidad, porque la generosidad es la que aterriza la fe, el amor que decimos tenernos, el cariño que decimos y la preocupación que decimos tener por los demás. Fórmula 5+1. Estaba leyendo en el primer libro de Reyes, el primer libro de Samuel, capítulo 17, cuando encontramos aquel famoso combate de el pueblo de Israel con los filisteos. Dice la palabra que fue David a visitar a sus hermanos que hacían parte del ejército de Israel. Y cuando llega David, encuentra que un gigante de los filisteos, uno de los guerreros de filisteos, toda la mañana venía y desafiaba, hablaba y gritaba y se burlaba de los soldados de Israel porque ninguno quería combatir con él. Cada vez que él venía los gritaba, los hacía poco y el pueblo, los soldados de Israel tenían miedo, están amenazados. Y de pronto el espíritu de David se levanta y pide al rey enfrentar a aquel gigante, a Goliat. De momento, no solamente sus hermanos se le rieron, porque él no era soldado, era un pastor. Los demás soldados se le rieron, pero el rey le creyó y entonces le permitió ir al combate. Le pasaron la armadura del rey, se la pone, pero como no era soldado, era un pastor, aquella armadura le quedó grande, pesada y difícilmente se podía mover. Pero él se quita la armadura y dice, permítame, voy a hacerlo a mi manera, como yo sé enfrentarme a los enemigos. Se fue al río y dice la palabra que buscó 5 piedras y las puso en su zurrón, los puso en su mochila y se fue a enfrentar al Goliat. Y cuando se enfrenta al Goliat, saca una de esas piedras, la pone en su honda y con esa precisión que él sabía, suaz en la pura frente del gigante. De esa manera lo derriba, se abalanza sobre él y con la misma espada le arrebata la vida. David nos enseña 5 piedras. Nos enseña la fe, porque él se enfrentó por fe. Nos enseña la sabiduría que él tenía. Leamos los salmos del rey David. Nos enseña que él se preocupaba por el pueblo. Nos enseña el amor que tenía por su raza y defenderlo, pero sobre todo nos enseña que él arriesgó su vida generosamente para salvar al pueblo de ese gigante y de los filisteos. Esto es lo que el apóstol Pablo nos exhorta en este día, amados hermanos, a ir más allá de las palabras, a ir más allá de decir yo tengo fe, yo soy de esta o de aquella denominación, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy esto y soy lo otro. Pero muéstrame tus obras, dice el apóstol Santiago. La generosidad, las obras, cuando un día dejaremos este mundo, dice el libro del Apocalipsis, descansa de penas y fatigas, tus buenas obras te acompañarán delante del trono de Dios. Otra versión de la Biblia dice, tus buenas obras, como las obras de Ananías, le van a seguir en sus hijos, en sus nietos. Tus buenas obras. Es el amor hecho verdad, no solamente palabras. Palabras, obras son amores y no buenas razones. La Madre Teresa de Calcuta ponía esta fórmula del 5+1 en las siguientes palabras. En un retiro que dio a los sacerdotes en Roma en el año 1984, les decía a los sacerdotes, enséñanos a orar, porque la oración es la base de todo esto. ¿Qué significa la oración? La comunicación al Señor, la confianza que tenemos con el Dios y Padre en Cristo Jesús. Orar constantemente, incesantemente. Y ella decía el fruto de la oración, la fe. El fruto de la fe, el amor. El fruto del amor, el servicio, ayudarle a otros, echar una mano, arriesgar su vida. Y el fruto de servir a los demás, la alegría, el gozo. Ella nos dio esa fórmula 5+1. Cuando nos entregamos a Cristo, amados hermanos, Dios quiere eso en nosotros. La generosidad, mente, alma y cuerpo. Y con lo que Él nos ha dado, porque las últimas palabras de esta lectura termina diciendo, recordando el milagro del maná.
Dios permitió por 40 años que bajara el maná, alimento del cielo. Y mucha gente, como ocurre cuando se trata de que es algo gratis, agarremos lo que más podemos. Pero la palabra decía, muchos agarraban y no les sobraba. ¿Por qué? Porque los que agarraban mucho, al día siguiente ese maná estaba podrido y tenían que ir a recoger de nuevo. Y muchos agarraban poco y no les faltaba. Eso es lo que el apóstol Pablo está exhortando a ser generosos. Crean, yo sé que algunos de ustedes han sido generosos en esta pandemia, con hermanos, con familiares, con amigos. ¿Se han hecho más pobres? No. Creo que eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando ayudamos, nos enriquecemos. Sabemos de familias, sabemos de personas que están en necesidad. Si tú sacas algo realmente que les pueda ayudar, va a ser una bendición para ellos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ahora que ustedes tienen, bendigan, porque a lo mejor también un día van a necesitar y alguien te va a bendecir. Hoy, en este momento, quiero responder algunas preguntas que me han hecho en los últimos días. Y es una pregunta que tiene que ver con una mujer que está en medio de nosotros. Y me preguntan, ¿es verdad que van a beatificar a Altagracia? ¿Es verdad que la van a canonizar en la iglesia? ¿Es verdad que la van a hacer monja? Pues permítanme decirles a los que han preguntado, ninguna de estas. Apuntaron muy alto. Si bien su nombre hace honor a su altura, es otra cosa. Ella simplemente, públicamente, delante de la iglesia, de nosotros, delante de Dios, va a hacer una profesión misionera, decir, yo quiero dar un paso más, yo me quiero poner en la brecha para ayudar, para acompañar al obispo, a los sacerdotes, a llevar adelante esta obra que el Señor nos ha encomendado. Hoy quiero decirles que Altagracia, a la edad que tiene, por las aguas que ha pasado, por las experiencias que ha tenido, Dios la ha venido preparando poco a poco. Ha pasado por experiencias muy fuertes, muy duras, y la mano de Dios ha estado con ella. Hija de Edilia Fimbres, hija de José Encarnación Ayón, hermana de 14 hermanos, por total 15 me ganaron, nosotros somos 13. Todavía podemos cotejar un buen partido de fútbol con los que quedan. Esposa de Salvador Huerta, y Dios les bendijo con 4 hijas. Y hace 7 años, Dios nuestro Padre, que conoce el plan perfecto, llamó a su esposo a su presencia. ¿Quién es Altagracia? Una hermana nuestra, una creyente, que también ha hecho su camino de la mano de Dios. Un día les voy a contar esta intimidad que me contó algo. Ella me contó que ella nació en un rancho. Sus padres tenían cierta comunidad, tenían animales, tenían caballos, tenían vacas y también tenían por ahí un par de burros. Muchos. Bueno, un día me cuenta que su padre la mandó a hacer un mandado y ella se fue, pero como ella sabía montar a caballo, agarró uno de los mejores caballos y se fue a hacer el mandado. Por el camino se encontró algunas amigas de la escuela. Y ella, bien alta, bien grandota, y sobre un caballo, dice que pues encontró a sus amiguitas y pues las veía bien pequeñas, así como Golías y David. Cuando regresa, feliz, contenta, le cuenta a su papá. Papá, cuando me mandó a hacer el mandado, fíjate que en el camino me encontré unas amiguitas, y mire, yo me sentía tan a gusto montada en el caballo, de verlas así todas pequeñas. Y me dice que el papá no le dijo nada. Un par de días después le dice, hija, quiero que vaya al pueblo a hacer un mandado. Claro, papá. Y ella estaba pensando en su caballo. Pero el papá le dice, venga, hija, se lleva el burro. Y se va. Por el camino se encuentra con sus amigas y ella no hallaba si bajarse el burro, cargar al burro, esconderse del burro, porque las amigas se le estaban riendo. Ahora, cuando regresa, le cuenta a su papá, papá, no quiero que nunca más me manden el burro a hacer el mandado. ¿Por qué, hija? Porque hoy mis amigas se me rieron el camino porque iba a montar en el burro.
El papá no dijo nada. Pero desde ese día hasta que terminó el año escolar, el papá, cada vez que la mandaba al mandado, la mandaba en burro. Y ella terminó con estas palabras: entendí la lección de la humildad. Hoy, amados hermanos, el Señor nos ha exhortado a ser humildes, a tener el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. Teniendo lo que Él podía tener, nunca vino a pantallar, nunca vino a decir yo soy el Hijo de Dios. Vino para enseñarnos la fe, vino para enseñarnos el camino y darlo todo, darlo todo.